confírmeme, por favor, si se ve bien mis diapositivas. ¿Está bien? Confírmeme si se ve mis diapositivas. Sí, ya, perfecto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conversar de este tema. Hola, hola. Síndrome de dismovilidad. No sé si ustedes cuando estaban rotando medicina interna, gastro, geriatría de repente, no sé si llevan ese curso, han visto estas imágenes, ¿no? De personas ya de la tercera edad, adultos mayores, que están pues mucho tiempo en cama, ¿no? ¿Ya? Y siempre les el postrado que está en la cama 52, digamos, ¿no? A veces no saben ni su nombre, nada, ¿no? El de la cama tanto, ¿no? Está ya con escaras, no habla, etcétera, ¿no? Entonces, este tema es muy importante porque la rehabilitación en realidad debería surgir desde que el paciente ingresa al hospital, sin importarnos su condición, sin importarnos pues las enfermedades. Lo único que nosotros pedimos es que el paciente esté estable, ¿no? Si el paciente está iniciando un tratamiento y está hospitalizado por una neumonía, una gastroenterocolitis, una descompensación de alguna enfermedad, también va a tener algún problema de movilidad, ¿ya? Entonces, este término de síndrome de dismovilidad tiene un montón de sinónimos. ¿Ya? También le llaman inmovilidad prolongada, desacondicionamiento físico, también algunos todavía persisten en llamarle postrado, el postrado de la cama tal, ¿no? O el paciente encamado. Si ustedes ven algunos artículos de investigación, algunos términos que usamos los médicos, todavía van a encontrar estos, el paciente postrado, la rehabilitación del paciente postrado, etcétera. ¿Ya? En la bibliografía van a encontrar. Pero ¿cuál es el término que debería conocerse o con el que deberíamos llamar a estos pacientes? Yo sugiero este síndrome de dismovilidad o inmovilidad, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir estar inmóvil o inmovilismo? Es una restricción involuntaria de la capacidad de desplazarse, transferirse o desplazarse. Transferirse después de la silla al retrete, de la cama a la silla, o pararse, pasar de la silla de ruedas a la camilla, de una persona que tiene un problema físico, funcional o psicosocial. Ya no solamente hablamos de exclusivamente de las condiciones físicas de este paciente. ¿Ya? Y como síndrome de dismovilidad entendemos una molestia, una dificultad para desplazarse de todo o una parte del cuerpo. Secundaria generalmente a un problema ya sea físico, mental, social o funcional. Y esto a la larga, chicos, va a ir menguando la capacidad física o la calidad de vida de este paciente. Y lamentablemente la tendencia cuando pasan los años es a la progresión. Si ustedes, alguno de ustedes ha vivido con sus abuelos, ustedes ven que pasan los años y ellos antes salían a la calle, ¿no? Salían a comprarse el periódico, a hacer compras. Después tenían que usar un bastón y ya no iban pues muy lejos, sino caminaban por la cuadra, al parque, con un andador, una muleta, etc. Después ya no podían salir, solamente estaban, o si salían, tenían que salir con otra persona, siempre acompañados, porque se pueden caer, se van a perder, etc. Después ya no podían salir a la calle, porque ya se habían caído, había habido algún problema, se olvidaban, etcétera, y ya se quedan en la casa, o sea, están en el patiecito, sentaditos, tranquilos, ¿no? Luego ya ni pueden hacer eso porque ya el cuerpo no da, entonces ya se restringen a su habitación, a su dormitorio o en la sala, o porque han tenido alguna enfermedad. Entonces siempre la tendencia es a la progresión, porque los años van pasando, ¿no? Y las enfermedades también se van haciendo más progresivas, ¿ya? Este término de prostración todavía lo encontramos en algunos libros, yo lo leí bastante, por ejemplo en la Biblia, en alguna obra literaria, significa pues postrarse o arrodillarse, ponerse de cuclillas frente al rey, por ejemplo, ¿no? Dice, es un arcaísmo de origen latino, adquiere una connotación peyorativa. Es por eso que yo siempre les sugiero a los internos, cuando hacen las interconsultas o al residente, ya no manejemos el término de postración, sino manejemos el término de síndrome de dismovilidad. Un segundito, por favor.
Entonces, chicos, les estaba comentando, ustedes ya como nuevos médicos, que van a ser también internos, residentes, eh, trabajemos con este término, síndrome de dismovilidad o inmovilidad, ¿ya? Ya evitemos esto de la postración. Incluso tiene CIE-10, ¿ah? Está como M62.3, si alguno lo quiere buscar, ¿ya? Entonces, un concepto general, podemos decirle, el síndrome de dismovilidad es un descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. No solo motoras, sino neurológicas, puede ser de las articulares también, ¿no? ¿Ya? Pero una disminución de la capacidad de desempeñar actividades. Eso es una persona que tiene un síndrome de dismovilidad. No solamente pensemos en una persona con dismovilidad cuando ya está en la cama, como lo vemos en el hospital, ¿eh? Por ejemplo, una persona que tiene una artrosis de rodillas, ya tiene ya un problema de dismovilidad, ya no va a poder realizar las actividades que él podía hacer, ¿no? Antes subía gradas, se iba al parque, podía incluso trotar, pero ya su capacidad disminuye por un problema articular, ¿no? Degenerativo, ¿ya? La dismovilidad, chicos, tiene varias características, ¿no? Lo más importante, el objetivo acá es de encontrar o detectar la detección precoz de las etapas iniciales del proceso dismovilizante. O sea, nosotros como médicos no debemos, o sea, digamos los geriatras, los internistas, no vamos a identificar pues la dismovilidad cuando el paciente ya está hasta en coma, ¿no? Puede estar con algún problema, obesidad, algún síndrome de una enfermedad crónica, eh, con un síndrome metabólico, por ejemplo, que sea descompensada y está pues en cama, ¿no? Ahí la idea no es esa, sino es detectar precozmente el problema de la dismovilidad, ¿ya? El grado de la dismovilidad dice que debe precisarse en la etapa en la que se encuentra. Más adelante hay un cuadro interesante donde vamos a encontrar el paciente que todavía puede caminar, que ya está solamente sentado en la cama o ni siquiera puede moverse dentro de la cama, ¿ya? Y la idea de esto es permitir comparar grupos definidos en estudios diferentes de centros asistenciales. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio acá en Cusco y digo, a ver, me voy a ir, ¿a dónde me puedo ir? A Recoleta, ¿no? Que hay un centro geriátrico y ustedes conocen. Entonces voy a ver cómo están ahí los pacientes, qué características tiene la dismovilidad en las edades en las cuales los pacientes están pues, en un asilo, ¿no? Y quiero comparar eso, por ejemplo, en la población en Buenos Aires o Santiago o en Europa. Entonces, por eso manejemos los términos en forma unificada. Si yo voy a buscar como postrado crónico, de repente encontraré algunos artículos. Pero si ustedes lo buscan como síndrome de dismovilidad, hay mucho más, ¿ya? Y la idea de esto es que tengamos, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, implante algunas políticas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, no solo pues pensando en los niños, en la madre gestante, sino también en la población geriátrica, ¿no? Eso es creo que la idea importante. Entonces, la detección precoz, ya precisar en qué etapa de la dismovilidad se encuentran las personas en general y también permite comparar grupos de diferentes regiones. ¿Ya? Algo de números, dice, el 50% de los mayores de 75 años, no sé, ustedes tendrán vuestros abuelos, tienen problemas para salir de la casa y de ellos el 20% ya están confinados, o sea, ya no salen. Salen solamente en silla de ruedas, de repente alguna actividad, algún control médico, no sé, o el domingo que lo sacan los hijos, etcétera. El 18% de las personas mayores de 65 años presentan problemas para movilizarse sin ayuda, o sea, ya necesitan un bastón, un andador, etcétera. ¿Ya? El 60% de ancianos hospitalizados en UCI, dice, inician alguna dependencia en una nueva actividad de vida diaria. Habíamos definido actividades de vida diaria, chicos, como vestirse, comer, ir al baño. Esas son actividades básicas de la vida. Entonces, el 60% de los ancianos que se han hospitalizado
ya se restringen en una de estas actividades. Ya dice, el 1% de los mayores que se encuentra inmovilizado o disminuido en forma severa, ya están solamente entre la vida diaria, en su vida es en la cama y el sillón. O sea, en la mañana despiertan, le ayuda a su cuidador, un familiar, pasan a la silla. Están ahí toda la mañana, los llevan a almorzar en el comedor o almuerzan ahí nomás, ya de repente lo llevan al baño y después a la cama. O sea, esa es su rutina, ¿no? El 50% de los ancianos hospitalizados en forma aguda fallecen a los 6 meses. O sea, estoy hablando de un ancianito que le ha dado una neumonía o se fracturó la cadera o le dio alguna enfermedad o COVID, no sé, ¿no? Y lo han hospitalizado, entonces su probabilidad de fallecer a los 6 meses es de 50%. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. ¿Ya? Si ustedes hacen, y eso sería bueno, ¿no? Que ustedes también hagan un trabajo de investigación de todos los pacientes que se hospitalizan en el seguro, ¿no? Ya sea en traumatología, en cirugía, en medicina interna. ¿Qué fue de ellos a los 6 meses? ¿Qué fue de ellos al año, ¿no? ¿De qué están falleciendo? ¿Están falleciendo la misma causa por la cual se hospitalizaron o están falleciendo por otros motivos, ¿no? Sería bueno conocer esas cosas para nosotros ya cuando los futuros pacientes que se hospitalizan, ya más o menos intuir o saber el pronóstico de este paciente, ¿no? Por eso, chicos, yo siempre en esta charla les digo a los alumnos, eh, yo estoy pues de acuerdo que tengamos pediatras, ¿no? Nuestra población en Perú, si ustedes observan la pirámide, la, o sea, los grupos etarios que más gente hay es pues entre los 18, 30, 35 años, ¿no? Antes la base eran los niños, ¿no? Antes la población más numerosa era de niños. Y ahora estamos cambiando. Y si ustedes ven en los países europeos, en los países anglosajones, la población mayoritaria es la anciana. Por eso tantos peruanos van a Europa, a Estados Unidos, a cuidar ancianos. Entonces, nosotros acá veo bastantes de ustedes que quieren ser pediatras y está perfecto. Pero de acá a unos 20, 30, 40 años, chicos, ya no va a haber muchos niños. ¿Ya? Más, ¿qué va a haber? Va a haber esto. Pacientes ancianos con problemas degenerativos y de dismovilidad, ¿no? En Lima, por ejemplo, Salud ha creado un hospital que se llama San Isidro Labrador, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar o conocen, es por ATE, y es un hospital exclusivamente para ancianos, o sea, por ejemplo, a un pacientito, ¿no? X le da un derrame pleural, neumonía, lo que sea. Entonces lo llevan a la Almenara, a Rebagliati, le atienden como un hospital agudo, de estancia aguda, le dicen, ¿no? O sea, le dan sus antibióticos, etcétera. Pero el paciente no se recupera pues rápido, ¿no? Entonces lo transfieren a este hospital. Ya en este hospital pues le hacen más rehabilitación, le hacen una terapia ocupacional, o sea, hay algunos pacientes que no salen del cuadro agudo, ¿ah? O sea, están quedándose en forma crónica. Si ustedes han visto acá en nuestro hospital antes de la pandemia, conocían ahí entre la cama en medicina interna, entre la 47, la 50, había una unidad de críticos. Y hay pacientes ahí que les ha dado un derrame cerebral, se han descompensado por alguna enfermedad, la diabetes, sus complicaciones, y están ahí buen rato, están ahí meses y lamentablemente ocupan una cama que tranquilamente se puede servir para otro paciente con una enfermedad aguda, ¿no? Entonces, por eso siempre, o sea, la moraleja de eso que ustedes deben tener es que también no solo piensen pues en pediatría, no piensen en esto, sino, por ejemplo, en Cusco no tenemos geriatras, creo que hay en todo el Cusco creo que hay 3 geriatras, 4, creo que no es más, ¿no? Entonces necesitamos especialistas en estos temas, muchachos, ¿ya? Muy bien. Este es un estudio pequeño de un artículo, creo que es de Cuba. Observen, ¿no? Síndrome de dismovilidad en pacientes mayores del Policlínico X, ¿no? ¿Ya? Acá hay un cuadrito interesante, dice, ¿cuáles son las causas más frecuentes de inmovilidad aguda en adultos mayores? Las más frecuentes, dice. En inmovilidad larvada, o sea, crónica, enfermedades degenerativas, o sea, artrosis, espondiloartrosis debe ser. La obesidad también es una causa de dismovilidad.
Un obeso pues no se mueve igual, ¿no? Que una persona delgada. El sedentarismo, ya sea por el trabajo, ya sea por algún otro tema, pero el sedentarismo también es considerado como una inmovilidad crónica. La enfermedad de Parkinson, los trastornos visuales, una persona ciega, ¿ustedes creen que su capacidad de moverse es igual? No, pues pueden caminar, ¿no? Pero al no tener la capacidad de ver las cosas, ellos están sentaditos ahí tranquilos, ¿no? Poco, también el cáncer, ¿no? Y la inmovilidad aguda, enfermedades agudísimas, ¿no? Un infarto cerebral o una hospitalización por una infección, la neumonía, infección urinaria, una pielonefritis, una sepsis. La sepsis es una de las causas más importantes de ingreso a UCI, ustedes lo saben. Fracturas, acá está la cabeza, pues la fractura de cadera, ¿no? Un traumatismo, caídas, ¿no? Los TEC en adultos mayores también son frecuentes. Infarto de miocardio, síndrome del cuidador, amputación secundaria a una diabetes. O sea, esto hemos hecho en el segundo aporte, ¿no? Después de una amputación, los pacientes adultos mayores también están restringidos a la cama, a las sillas de ruedas, porque no se les va a dar una prótesis pues inmediatamente, ¿no? Y acá las complicaciones, ¿no? Por dismovilidad, esto no puedo bajarlo, ¿ya? En los adultos mayores. ¿Cuáles son las complicaciones que la inmovilidad produce? Hipotensión. Los pacientes están mucho tiempo en la cama, ustedes los sientan para hacer la terapia y se desvanece. ¿Por qué ha hecho una hipotensión ortostática? Los cuadros de respiratorio, las neumonías aspirativas, ¿no? Como ellos ya no tienen el mismo estado sensorio adecuado, pueden estar haciendo regurgitación y neumonitis o neumonías reactivas, ¿no? Atrofia muscular, deformidades articulares, constipación. El estreñimiento es otro de los temas que se observan en los pacientes con dismovilidad. Úlceras por presión, también debería estar acá los problemas en la piel, perdón, de la piel diré, de infecciones urinarias también. Esto es lo que ustedes ven a veces, ¿no? Cuando van a piso y están rotando ahí los pacientitos, pues en abandono a veces, ¿no? Los hijos no van a verlos. Acá vamos a encontrar algunos cambios fisiopatológicos, chicos, que ocurren cuando una persona ya llega a un estado de inmovilidad, ¿no? La fuerza muscular disminuye 1 al 3% diariamente. El 55% de la fuerza muscular se pierde a las 6 semanas. Y la recuperación es mucho más lenta, ¿no? 6% solamente por semana. Y esto también es variable según el grupo muscular. Los músculos antigravitatorios, sobre todo de la columna, los de mayor tamaño, la atrofia de las fibras musculares por desuso se puede iniciar a las 4 horas. Ustedes vean a los pacientes que han estado hospitalizados 2 semanas, un mes, los que han salido de COVID. Observen cómo están sus músculos, ¿no? Parecen como gelatina, ¿no? Una malagua. Puede haber también contracturas musculares y defectos posturales, ¿no? La inmovilidad, la atrofia, produce una reorganización del colágeno y esto va a producir mayores contracturas, acortamientos y debilidad muscular. ¿Ya? En el sistema articular hay un descenso del grosor global del cartílago articular. Ustedes saben que cuando una persona, nosotros que estamos caminando en actividad, saltamos, corremos, esto también es un estímulo para la formación del cartílago, o sea, de los condrocitos a nivel, pues, de nuestras articulaciones, ¿no? Puede haber contracturas articulares. Contracturas articulares me refiero, chicos, a, por ejemplo, cuando un paciente, como hemos visto acá, miren, observen, ¿no? Está así todo el día, ¿no? Observen, traten de moverle las muñecas, traten de moverle las caderas, los tobillos, para encontrar siempre rigidez articular. Cuando intentan movilizar, el dolor es intenso. A eso le llamamos contracturas articulares. Predominio de miembros inferiores, rodillas, caderas, tobillos. ¿Ya? Tan, tan, tan. La osteoporosis igual es otro problema que produce la dismovilidad. Hay un descenso de la masa ósea total por aumento de la eliminación urinaria de calcio y de la excreción de calcio por las heces. Y la reducción de la densidad ósea es entre el 40 a 45% a las 2 semanas de reposo en cama. Esto también tienen las señoras, bueno, también por un tema hormonal, pero por dismovilidad. Por eso, si ustedes ven los protocolos en osteoporosis,
siempre hay una parte ahí de recomendaciones del ejercicio. La actividad física jala calcio a los músculos, a las articulaciones, a los huesos principalmente, ¿no? ¿Ya? En el sistema cardiovascular hay un incremento del tono simpático, la frecuencia cardíaca. No sé si ustedes se han fijado, cuando el paciente está hospitalizado, está estable, su frecuencia cardíaca está en 95, 105, 110, 90, 90, 100, 90, 100, 105, así. Entonces, nunca su frecuencia cardíaca es 60, 70, es un poco más de lo normal. ¿Ya? Hay una disminución del volumen sanguíneo, ellos hacen su hipotensión ortostática y también están predispuestos a estados o complicaciones de hipercoagulabilidad. Ustedes saben cuando las venas pues no están lanzando sangre, no hay circulación adecuada, esto los predispone a trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, inflamación, a tromboflebitis, más complicación, más dismovilidad y hasta los puede impulsar la muerte, ¿no? La mayor parte de esto se presenta entre los primeros 4 y 7 días. Los pacientes, por ejemplo, que ustedes han visto, les han operado de la cadera o una fractura, vendaje, etcétera, están sin movimiento, están predispuestos a esto, sobre todo la trombosis venosa profunda, miembros inferiores. En el sistema respiratorio igual, hay una insuficiencia respiratoria restrictiva. Entonces la fuerza muscular que nosotros tenemos para expandir nuestros pulmones y también el trabajo diafragmático está disminuido. Las capacidades respiratorias vital y funcional también están restringidas y la aparición de atelectasia. Las atelectasias, chicos, son acúmulos de zonas del pulmón donde no hay un buen intercambio gaseoso. O sea, hay secreciones, ¿no es cierto?, en nuestro sistema, en nuestro árbol pulmonar, ¿no? En la tráquea, en los bronquios principales, secundarios. Estas secreciones, como no hay movimiento, entonces se queda como tampones ahí. Entonces le toman una placa y encuentran una parte hipodensa. Entonces eso se le llama atelectasias, ¿no? Como acá. Entonces eso se tiene que trabajar con terapia física, movilizar al paciente para mejorar este tema, ¿ya? Es una de las complicaciones más frecuentes. Esta es pregunta de examen siempre. Paciente con insuficiencia respiratoria después de haberse operado hace 3 días, ¿no? Le toman una placa y ven radiopacidades en la radiografía. ¿Qué es? Atelectasia. Esa es la respuesta. En el sistema neurológico, alteraciones de la coordinación, equilibrio, inestabilidad. No pueden caminar. Ustedes traten de parar para un paciente que está mucho tiempo en cama, no, aparte de la presión y todo, el paciente está como que camina en la luna, o sea, no tiene suficiente coordinación, equilibrio, etc. También ellos están predispuestos a depresión, delirio, aislamiento social, ¿ya? Y en el sistema digestivo ya hemos hablado, hay una disminución de la demanda metabólica, disminución de la motilidad gástrica, ahorita estamos 40. Lucero, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Lucero. Chicos, ¿alguien de ustedes me hace acordar a las 12 en punto para marcar? Sí, doctor. A las 12 en punto, por favor, me haces acordar para marcar nuestra... ¿Ya? Por favor. Seguimos. Bien, doctor. Entonces, si ustedes han visto pacientes ancianos que ya no tienen mucha movilidad, siempre la tendencia es a estreñirse, ¿ya? Por eso les están dando salvado de trigo, les dan ¿cómo se llama? Su lipevin, lactulosa, ¿no? Les están siempre haciendo sus enemas para que están pues 8, 10 días y no hacen impactaciones fecales, también reflujo gastroesofágico, ¿no? El cardias es, ¿no? El esfínter que une el esófago con el estómago. ¿Estoy bien? A ver, corríjanme. ¿Cardias o píloro? Cardias, ¿no? Cardias. El cardias entra por un estado de hipomotilidad, ¿no? Entonces, el reflujo gástrico sube a través del esófago, esofagitis, y eso puede pasar inconscientemente al árbol bronquial y produce neumonía, ¿no? A veces, ¿por qué
¿Qué ha podido pasar con el viejito? No, doctor, estaba mucho tiempo echado y en la mañana amaneció muerto. No podía aspirarse y el paciente fallece, ¿no? ¿Ya? También hay trastornos metabólicos, chicos, hipercalcemia, mayor en varones adultos jóvenes después de traumatismos, insuficiencia renal y osificación heterotópica. Bueno, en el sistema genitourinario que así está, hay descenso de la velocidad de filtración glomerular que favorece la aparición de cálculos, incontinencia urinaria secundaria e infecciones urinarias. La piel se vuelve atrófica, ¿ya? Por una nutrición insuficiente. Y vamos, esto es lo frecuente, lo que más encontramos y las enfermeras siempre están fijándose esto, ¿no? Si el paciente tiene úlceras, si el paciente, hay una escala de Norton, pero donde le dan más puntaje es a la parte sensorial. Si el paciente tiene un trastorno, no sé, pues por la medicación, por su enfermedad y su estado de vigilia, el paciente está inconsciente y no está mucho tiempo hecha, nadie lo moviliza, la piel hace presión con alguna, sobre todo en la parte sacra, ¿no? En la cama, y hace una lesión de úlcera por decúbito, ¿ya? Hay diferentes estadios de esto, hay hasta el 4, donde afecta ya los huesos, etc. Esto creo que no es el tema. Ya, esta es la escala de Norton que les decía, ¿no? Es una escala que mide el riesgo de padecer úlceras por presión. Y el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia son los factores que sumados pueden producir esto, ¿no? Ahora, esto de las úlceras se da generalmente en el seguro, tenemos en el sacro, pero también zonas de reborde óseo, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en los tobillos, en las caderas, trocánter. He visto pacientes que han estado mucho tiempo echados ahí en la región occipital, en los codos también, úlceras por presión, donde también hay en los talones, ya, en los talones, eh, en los omóplatos, poco, muy poco, ¿ya? Entonces, acá le hacen una graduación a cómo está el paciente, ¿no? Si está alerta, apático, confuso, está comatoso, y hacen un puntaje. Y de acuerdo a eso ven si hay más riesgo de tener úlceras por presión. Eso también hay un montón de tesis que he visto, sobre todo en enfermería, ¿ya? La dismovilidad, chicos, se puede clasificar en dos. Una aguda, o sea, la pérdida de una función en horas, dice acá menor de 72 horas. Por ejemplo, un paciente que le ha dado un infarto cerebral, por ejemplo, ¿no? Independiente de su etiología, debe considerarse como una urgencia geriátrica, ¿ya? Por su gran morbimortalidad y pérdida funcional y calidad de vida. Entonces, es realmente una urgencia. Se ha caído, se fracturó la cadera, le dio un infarto cerebral, se complicó, ¿ya? Entonces una urgencia geriátrica. Crónica es lo más frecuente de instauración y progresión lenta, ¿ya? A veces ni siquiera se sabe de dónde, cuándo inició, cuándo el paciente, su papá, ya no podía caminar. Él caminaba pero con bastón, pero ya no salía de la casa. Eso es lo que dicen los hijos a veces, ¿no? Y ya ni se acuerdan. Y frecuentemente es multifactorial, ¿no? O sea, paciente era obeso, artrosis de rodilla, tenía su prótesis de cadera, tenía algún otro problema que le limitaba el mismo dolor, chicos. Hemos dicho que no me acuerdo el porcentaje, pero hay un montón de pacientes que por la edad también tienen dolores crónicos, ¿no? Entonces, esas personas con dolor prefieren pues no hacer el movimiento para evitar el dolor. Entonces se quedan pues solo en la cama, en la silla, evitan el movimiento, ¿no? Esta imagen siempre me hace acordar un paciente que tuve en el seguro que no tenía pues movimiento de nada y todavía lo amarran, ¿no? Entonces no sé qué pecado cometía el paciente, o sea, creo que era un hemipléjico y todavía lo amarraron. Entonces, eso también se ve en los hospitales, ¿no? Esto, chicos, es una diapositiva importante, por si acaso. Las etapas de la dismovilidad. Les decía que en la etapa aguda puede haber horas entre que el paciente está caminando y el paciente lo ves en UCI o está en medicina interna por algún problema.
O puede el paciente estar disminuyendo su movilidad, como les he puesto el ejemplo, ¿no? Que antes salía a la calle, era independiente y ahora está solamente en la casa. Acá han clasificado, han etapificado la dismovilidad en 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Y este es el tiempo. El paciente, acá es lo normal, ¿no? El paciente todavía camina, pedestra, dice. Entonces puede estar en una dismovilidad 1A o 1B. El paciente ya no camina, pero se sienta, entonces está sentadito todo el día. Puede ser 2A o 2B. O el paciente está solamente en cama, como en los hospitales, ¿no? Puede ser 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Entonces es de acuerdo a la severidad, ¿ya? Y hay una línea del tiempo ahí que puede ser meses o algo agudo, ¿no? A ver, vamos a verlo, ¿ya? Aquí está, este es el cuadro, chicos, de las etapas de la dismovilidad. Les decía el 1, el paciente permanece la mayor parte del día de pie, ¿ya? Pero tiene alguna molestia para caminar, el traslado, etc. ¿Ya? En la etapa 1A, camina sin ayuda. ¿Ya? Ya tiene artrosis, Parkinson, lo que sea, pero todavía camina, ¿ya? En la etapa 1B, camina con ayuda, ya necesita la ayuda de un cuidador, una ayuda del nieto, o puede usar su bastón, etc. En la etapa 2A, ya el paciente está la mayor parte del día sentado, ya en la 2A se sienta y se incorpora solo, ya se puede parar solo. En la etapa 2B, el paciente debe sentarlo o incorporarlo con ayuda, pues, ¿no? Necesita ya. Esa es la diferencia. Acá es sin ayuda, y en la B con ayuda. En la etapa 3, ya estamos hablando del paciente que está en cama. La mayor parte del día está en cama, acostado. En la etapa 3 ya tiene mayor, dice, capacidad de levantarse o incorporarse en la cama. O sea, se para solo, ¿no? Se levanta solo. En la etapa 3A puede salir de la cama solo o con ayuda. En la etapa 3B no puede salir de la cama, pero se puede incorporar y sentarse al borde de ella. Hay que diferenciarlo, ¿ya? Entonces, en la etapa 3B no puede salir de la cama, pero puede incorporarse. En la etapa 4A puede movilizar las extremidades superiores e inferiores y puede realizar giros sin ayuda, ¿ya? Y en la etapa 4B puede movilizar extremidades superiores o inferiores, pero necesita ayuda para realizar giros. En la etapa 5A, sin capacidad de movimiento en la cama, acá ya no puede moverse, ¿no? ¿Ya? Y el paciente todavía puede hablar o darse a entender. En la 5A, o sea, estamos hablando del lenguaje. Pues el paciente está consciente, pero no puede moverse. Y en la etapa 5B no puede expresarse, no puede darse a entender. O sea, ya está en un estado comatoso, ¿no? Soporoso, ¿no? No puede ni siquiera expresarse. Entonces, hay que diferenciar las etapas, chicos, porque en el caso clínico que yo les voy a dar así. Paciente de tantos años, hospitalizado por tal problema, el paciente puede salir de la cama sin ayuda o solo, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa de dismovilidad estará? En la etapa 3A, ¿no? O algún otro caso por acá, ¿ya? Entonces, importantes. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la dismovilidad? Hay un montón, ¿no? Los intrínsecos, enfermedades musculoesqueléticas, artrosis, fracturas, neurológicas, Parkinson, demencia, depresión, cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades sensoriales. He visto yo los pacientes con hipoacusia, por ejemplo, que es severa, ya no escuchan, siempre la tendencia es a aislarse, ¿no? Ellos, o sea, como no pueden interrelacionar con el resto y nadie les entiende, tienen que gritarles, el audífono a veces no les sirve, se sienten incómodos o están en total ceguera, están sentaditos, no hacen mucho, ayudan en algo, entonces están predispuestos a dismovilidad. Los factores intrínsecos, por ejemplo, ¿no? La prescripción de reposo, es lo que a veces los médicos alegremente damos, pero no está bien. Si a alguien le duele algo, no, entonces no hagas nada. Doctor, me duele cuando apoyo. No, entonces ya no camines, ya no hagas, ni respires, ya no hagas esto. Entonces, muchas veces los médicos prescribimos el reposo, pero sin dar mayor argumento, ¿no?
La sobreprotección, igual los hijos, ¿no? Doctor, no quiero que mi papá se contagie, entonces ha estado metido en su cama, metido, perdón, en su cuarto y no ha salido 2 años para nada. A ver, ¿cómo está? Pucha, el viejito está ya muy mal, ¿no? Muy mal. Cabizbajo, deprimido, hipotrófico, sarcopénico. El uso de neurolépticos, ¿no? Las benzodiazepinas, los diuréticos, el paciente está todo soporoso, en la mañana duerme todo el día, ¿no? Y en la noche está despierto, ¿no? Factores ambientales, ¿no? La hospitalización prolongada, las barreras arquitectónicas. Sería bueno que en nuestra ciudad tengamos pues las rampas, el, por ejemplo, paraderos especiales para personas con dismovilidad, etcétera, ¿no? Ustedes conocen esto. Factores sociales, falta de apoyo social o estímulo, ¿no? A veces los viejitos, y eso también pasa mucho, lo veo bastante, vienen a la consulta solos, no escuchan. Entonces, ¿cómo tú como médico le vas a prescribir algo que también sabes que le puede, por ejemplo, yo doy bastante gabapentina, neurolépticos, y el paciente pues le va a producir, puede producir una gastritis, náuseas, vómitos, pero ¿cómo le das? ¿Cómo le indicas? Y para que no se olvide, tendrías que dar una hoja gigante, escribirle con plumón, si viene solo, ¿no? Muchas veces son como niños, no te entienden, se olvidan rápido. Entonces, esto también es un factor predisponente de dismovilidad, ¿ya? Chicos, vamos a avanzar esta parte rápido. ¿Cómo valoramos nosotros los pacientes con dismovilidad? ¿Cuál es la evaluación que hacemos? ¿Ya? Hay que hacer una evaluación en la esfera funcional, en la parte mental y también en la parte social, ¿no? ¿Tiene hijos, todavía trabaja o está aislado, es soltero? Eso veo bastante en los consultorios, aunque no ustedes no lo crean. ¿Ya? Dice, la valoración funcional es el proceso dirigido a reconocer información de la capacidad del anciano para realizar su actividad habitual y mantener su independencia, esa es la palabra, en el medio en que se encuentra. Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentadas de la vida diaria, y aquí, estas actividades básicas instrumentadas, a ver, esto no me acuerdo. Avanzadas de la vida diaria. Ya, 3 ámbitos. Las básicas, ¿se acuerdan, no? El índice de Bartel, las instrumentadas, a ver qué actividades, no sé, sabe usar el teléfono, todavía usa el cuchillo, usa monedas, y las actividades avanzadas, hace viajes, el paciente puede trabajar todavía, realiza actividades lúdicas, todavía está yendo ahí a su club del adulto mayor. Eso es lo que nosotros nos preguntamos cuando los evaluamos, ¿ya? En actividades básicas, ¿qué va? Este paciente, ¿cómo lo hace su aseo? ¿Necesita una banca para bañarse? Doctor, disculpe, ya es mediodía. Hola. Ya, gracias, gracias. Chicos, si no marco, pues creo que hasta nos descuentan a nosotros. A ver, voy a UAC. Gracias, gracias. Dismovilidad. Ya está, perfecto, gracias. Entonces, para todas estas actividades, chicos, hay algunos tests que nosotros hacemos, ¿ya? Les decía, ¿cómo hace las actividades? Señor, usted se baña todos los días, sí, doctor. Usted entra solito a la ducha, hay una sillita para que se siente, o la esposa lo baña, o tiene un cuidador para que no se caiga. Es frecuente las caídas, chicos, en los dormitorios, en las duchas, ¿no? Es muy frecuente, ¿ya? ¿Cómo le ayudan a vestirse? Puede ponerse las medias. Ya no, doctor, tiene que ayudarme porque no puedo agacharme por mi lumbalgia crónica. Se alimenta solo, controla esfínteres, ¿ah? No, doctor, ya tengo que usar pañal. Hasta para salir a la calle, porque a veces me gana la orina, tengo que usar un pañal. Y para los pacientes, pues es
hasta los bajonea, ¿no? Anímicamente, imagínense con pañal, 75 años con pañal, ¿ya? Tiene incontinencias pues urinarias, ¿no? Y los traslados. Para eso, chicos, tenemos el índice de Katz y el índice de Bartel, ¿ya? Repito, ¿ah? Actividades básicas de la vida diaria que consideramos: aseo, vestido, alimentación, etcétera. ¿Qué índices tenemos para evaluar las actividades básicas? El de Katz y el de Bartel. Las actividades instrumentales, agarrar, ¿no? Coger. ¿Tiene el paciente equilibrio? Los pacientes con Parkinson, ¿ustedes creen que puede agarrar un cuchillo? Porque pueden servir su café, etcétera. Difícil, ¿ah? No puedo, doctor, ni siquiera puedo ya cocinarme para mí mismo, no puedo usar el teléfono, ¿por qué? Doctor, no veo las teclas del celular, no las veo, no puedo escribir, la otra vez mi hijo me había dicho que tengo que ir a sacar mi certificado, ¿por qué? Porque mi firma ya no es la misma, ya no puedo hacer mi firma. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque tengo una radiculopatía que me impide siquiera agarrar la lapicero. Manejar el dinero, doctor, no, ni siquiera siento la textura de las monedas, dicen algunos pacientes. Oh, no puedo ver, me han engañado, la otra vez me han dado un 200 soles falso. ¿Por qué? Porque, doctor, no veo y estaba sin lentes, etcétera. Hay un montón. Ustedes han visto, hay celulares para ancianos. Las teclas, chicos, son gigantes. Entonces ellos ya no usan pues el smartwatch, algunos sí, ¿no? Algunos se han adaptado, pero hay ancianitos que tienen muchos problemas para esto, ¿ya? Entonces, para evaluar esto, la escala del Lawton-Brody, ¿ya? Y las actividades avanzadas, esto del trabajo. Hay gente que es muy funcional, ¿ah? Todavía trabaja, ya sea por necesidad, etcétera. Hace viajes, son muy activos, ejercicios físicos, y hay una escala física de las actividades avanzadas de la vida diaria. Muy bien. Entonces, la evaluación debe ser exhaustiva, prestar atención especial al aparato cardiovascular, musculoesquelético, hay que ver la piel, el sensorio, estado mental, ¿ya? Y cuando nosotros subimos a piso, evaluamos pues siempre, ¿no? Hay que destapar al paciente, ver cómo están sus músculos, las articulaciones. Si el paciente está consciente, señor, a ver, siéntese, a ver, párese. A ver, mueva esto, yo les hago un test así al toque, un test muscular, y si el paciente puede caminar, lo hago caminar, pues, ¿no? Para ver cómo es su independencia, ¿no? Señor, ¿está yendo al baño? O está, a veces, no, doctor, esté con sonda, míreme, o me traen la chata, complicado, ¿ya? Estas escalas de valoración, por ejemplo, el índice de CATS abarca el lavado, vestido, uso del baño, la movilidad, la continencia, ya sea fecal, urinaria, la alimentación. Y va de la A a la G. Los geriatras he visto que bastante bola le dan al índice de CATS, ¿ya? El índice Bartel, por ejemplo, me ayuda a mí bastante cuando hago mis evaluaciones. Si quiero ver a una persona por incapacidad total, incluso esto nos sirve en nuestros documentos, ¿ah? El traslado del sillón a la cama, si puede arreglarse, subir, bajar gradas, va del 0 al 100, ¿ya? 0 es totalmente independiente, totalmente. O sea, estamos hablando de una persona con una lesión ya en coma, prácticamente en coma, ¿no? En un estado neurovegetativo. Y el 100, ustedes, pues, ¿no? Ustedes son el 100, yo también me puedo incluir ahí. La escala del Lawton-Brody, usar el teléfono, compras, preparar la comida. La escala de Tinetti para ver el riesgo de caídas. Chicos, examen. Ya, aquí sale de Bartel, ya no voy a detenerme, pero quiero comentarles ahí, mira, la micción le dan 10 puntos. ¿A quién? A quien es continente, o sea, puede, capaz de controlar la micción día y de noche. Hay gente que, doctor, me oriné en la cama. Uy, pucha, ya no controla. O tengo que pararme cada rato a orinar. Incontinencia ocasional, 5 puntos. O no es continente, 0 puntos. ¿Ya? Y ustedes van sumando, y, si llegan, hay 20 puntos o menos, hay una dependencia total. Entre los 20 y 35, dependencia grave, ¿ya? La dependencia moderada y independiente puede ser 90 o que estén. Hay pacientes que están totalmente aptos, pero usan silla de ruedas, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué actividades abarca esto del Bartel? Micción, uso del retrete, traslados, deambulación, necesita ayuda, usa silla de ruedas, etcétera, subir, bajar gradas, escaleras,
la alimentación, baño, vestido, arreglarse y las deposiciones. Son 10, creo, ¿ya? Y hacen ustedes una valoración. Este es el índice de CATS. ¿Qué actividades abarca CATS? Bañarse, vestirse, usar el retrete, la movilidad, la continencia y la alimentación. ¿Es independiente o dependiente? Ahí es lo único que se ocupan ellos. Entonces, acá lo clasifican, por ejemplo, un índice de CATS A es independiente en todas las actividades, todas estas actividades. O puede ser un CATS B, es independiente en todas, salvo una. O sea, todo hago, doctor. Se viste, se baña, usa el retrete, todo, pero tiene un problema de continencia. Ya, entonces es CATS B. CATS C, ¿qué cosa es? Es independiente en todas, excepto bañarse y otra función. Entonces hay que buscar, ¿ya? Y el grado más de dismovilidad, podríamos decir, es dependiente en las 6 funciones. O sea, no puede bañarse, no puede vestirse, está en cama prácticamente. Lo alimentan, le alcanzan todo, pues, ¿no? No tiene una movilidad muy reducida. Ese es el CATS. Esto, chicos, es del Autumn Brody, de instrumentadas, ¿no es cierto? Capacidad de usar el teléfono, hacer compras, prepararse la comida, cuidados de la casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte. Hay ancianos que no pueden ir pues en el bus, ¿no? Apenas pueden flexionar la rodilla y van a subir al bus. Es bien difícil, ¿ya? La responsabilidad respecto a su medicación. Esto también se toma en cuenta. Hay gente que ni siquiera, chicos, ustedes han visto, de hecho que han visto en algún familiar, en algún paciente, hay que escribirles grande ahí o hay que ponerles un recordatorio de todo lo que deben tomar. Hay gente que toma 8, 10, 15 pastillas diarias. Entonces ni siquiera saben qué pastilla. El doctor, toma una pastilla, la rojita toma en la mañana, la azulita en la noche, la verde en la tarde, es lo que saben, ¿no? En sus cajas les escriben, ¿no? Ya no sé, la metformina, ya a ver, ¿qué toman los ancianos para la presión? La sulversartán, no sé, sus medicaciones que no conocen muchas veces. Pues yo les pregunto siempre en la consulta, ¿qué toma usted para sus enfermedades? No me acuerdo. No. ¿Qué enfermedades tiene? Tampoco se acuerda. ¿Ya? Vamos a terminar con el tratamiento, ¿no? El tratamiento, chicos, el plan debe ser buscar siempre la causa de la dismovilidad y hacer un plan de rehabilitación encaminado al tratamiento de la dismovilidad y y evitar es lo que debemos ver, evitar su progresión. Entonces, nos podemos ayudar de andadores, adaptadores, etcétera, y prevenir las complicaciones. Ya hemos dicho varias veces qué complicaciones tienen, ¿no? Neumonías, úlceras por presión, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que yo busco es aumentar el nivel de salud y disminuir la morbimortalidad y las secuelas por la dismovilidad. Y si la rehabilitación total no es posible, que es lo más frecuente, el objetivo siempre será recuperar la situación basal previa. Ese siempre, no solo en dismovilidad, chicos, siempre eso es en hemipléjicos, en parapléjicos. Lo que yo busco cuando un paciente ha tenido una enfermedad, una fractura, le han hecho su prótesis, le ha dado un ACV, lo que sea, trato de que en la rehabilitación el paciente vuelva o recupere por lo menos una situación similar a la que ha tenido antes de la enfermedad. Antes, no solamente en la parte física, sino en la parte social, familiar, etc. Ya el plan debe ser individualizado y progresivo sin sobrepasar las capacidades funcionales del paciente, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de pacientes ancianos, su capacidad física no es pues la nuestra, ¿no? Entonces yo no voy a esperar voy a hacer más todavía de lo que antes él hacía. De repente, mucho más adelante, a largo plazo, ¿no? Perfecto. En la rehabilitación, ¿qué buscamos? Bajar el dolor, mejorar el control muscular, la movilidad, recuperar la masa muscular, ¿ya? Mejorar también la capacidad respiratoria, circulatoria, coordinación, etcétera, ¿no? Ustedes ven acá, el paciente está ahí en su echadito. Entonces, primero, antes que camine, buscaré pues que se siente, ¿no? Y luego que se pare. Y luego le ayudaré a dar pasos, pues no voy a esperar que primero camine y luego se siente, ¿no? Siempre buscamos
darle mayor fuerza, pero con, por ejemplo, equipos de resistencia bajos, ¿no? Palitos, puedo usarme unas mancuerdas de medio kilo. Mira, la paciente está sentadita, no puede caminar, pero está trabajando los brazos, ¿no? Acá el paciente probablemente hemipléjico está haciendo un estiramiento de una liga, por ejemplo. El paciente está sentadito acá y está usando una bicicleta estacionaria, ¿no? Cuando está en cama, hay también contraindicaciones de la movilidad, por supuesto. El deterioro severo del equilibrio de debilidad muscular extrema. En estados avanzados de demencias, por ejemplo, en las fases agudas, el paciente está con mucho dolor. Entonces yo no voy a pretender pues movilizar una articulación cuando el paciente me va a gritar, ¿no? Entonces el paciente voy a exacerbar el dolor. Entonces ahí es una contraindicación. También el dolor no controlado con la movilidad. Hay pacientes que están mucho tiempo en cama, ustedes tratan de mover una cadera, apenas tocan la rodilla unos 10 grados y el paciente grita. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes. La falta absoluta, esto es también teórico, falta absoluta de motivación del paciente y el riesgo de agravar la patología, ¿no? Hay pacientes que están en fase terminal, ¿no? Pacientes oncológicos. Entonces yo no, ahí lo que busco es el confort del paciente, ¿no? De repente está ya una antesala para pasar mejor vida, y yo no voy a pretender ahí, pues, oye, hay que pararlo, hay que moverlo, el paciente tiene que, ¿no? ¿No? Dicen, no debería forzarse la movilidad en pacientes en contra de su voluntad. Siempre el paciente también, señor, voy a movilizar esto, señor, voy a hacer esto, no solo hacerlo a la prepo, ¿no? Siempre con el paciente al lado, ¿ya? El ejercicio físico tiene un montón de beneficios y ustedes lo saben desde siempre, desde siempre. Mejora la fuerza muscular, incrementa la masa ósea, disminuye los niveles de hiperglicemia, disminuye los niveles de triglicéridos, disminuye la ansiedad. Ustedes siempre que los vean ansiosos, ejercicios, chicos. También disminuye los síntomas depresivos, ¿ya? Hay una disminución de la respuesta hipertensiva y mejora la capacidad de respuesta cardíaca, también en los tejidos periféricos. Esto ya no tengo mucho que decirles, ¿ya? Hay también actividades de prevención primaria, secundaria y hasta terciaria en los pacientes. Ustedes saben que en general la prevención primaria es evitar, hacer una actividad para evitar, por ejemplo, una enfermedad. Si yo quiero evitar que un paciente obeso llegue a diabetes, entonces tengo que hacer prevención primaria, ¿no? Entonces le haré programas de ejercicios físicos, dieta, etcétera. Pero también hay prevención secundaria. Ya le dio diabetes, entonces voy a buscar que, por ejemplo, no llegue pues a una amputación, etcétera, ¿no? Ya le dio, es hipertenso, entonces voy a buscar yo que no le dé un infarto cerebral, ¿no? La prevención secundaria también está relacionada, chicos, con las adaptaciones, ¿no? Al paciente que ya, por ejemplo, tiene un problema de Parkinson, tiene 70 años, ¿ya? Entonces yo voy a buscar que el paciente no se caiga. Entonces, para eso, tengo que mejor ver dónde esa persona vive, por ejemplo, dónde es su ámbito de repente laboral o dónde habita, para yo buscar las adaptaciones en casa para prevenir una caída, ¿no? Entonces le pondré barandas en el baño, adaptaré una ducha, adaptaré el retrete. ¿Dónde se va a bañar? Le pondré pues una banquita ahí, ¿no? Para que el paciente no se caiga. O también pues, en la parte arquitectónica también, por ejemplo, en nuestro hospital, si ustedes han visto, por lo menos de seguro creo que tiene todavía, pero ahí yo he visto hospitales, centros de salud, mucha grada, no hay ascensores, no hay rampas para personas que tengan movilidad reducida, ¿no? Evitar las barreras arquitectónicas, es lo que yo busco. O mejorar la adaptación. Estos chicos son fotos de salud, ¿no? Por si acaso. Pacientes que están, por ejemplo, de las enfermeras dicen, no, doctor, es que se saca la vía, se pone furioso, se quiere salir de la cama, por eso lo amarramos, ¿no? Entonces, pero a veces, después de que le quitan esto, la sujeción, encuentras heridas acá, ¿no? O los pacientes a veces no están bien alineados y están en postura de flexión prolongada. Entonces hacen apneas o pueden hacer un problema de bronquitis, etcétera, acá, ¿no? Y el dolor.
No sé si ustedes han tocado el cuello a un paciente que está a un lado todo el rato. Entonces le tocan acá los escalenos, los trapecios, mucho dolor, ¿ya? Entonces lo que yo busco es mejorar la condición de este paciente, ¿no? Acá ya también las úlceras por presión, mejorar el control postural, alinear a este paciente, ya evitar contracturas, más atrofia, osteoporosis. ¿Cómo son las posturas adecuadas en la cama? A un paciente, por ejemplo, hemipléjico. Lo que yo quiero evitar es contracturas, quiero evitar úlceras, ¿no? La piel es bien débil, la piel es reseca en los pacientes ancianos, ¿no? Entonces hay que saber algunas posiciones que le pueden ayudar al paciente para el confort y para evitar que progrese, ¿no es cierto? Una posible complicación. Las fases de la movilización deben ser primero en la cama, hacer giros derecha-izquierda, desplazamientos laterales. Si el paciente tolera eso, a la siguiente yo ya empezaré con sedestación. Lo puedo incorporar, lo puedo sentar al borde de la cama o hacer transferencias ya hacia la silla de ruedas, por ejemplo. Sedestación a un lado de la cama, actividades ya con las manos, autoalimentación, ya el paciente tiene que manejar su cuchara, etcétera, o bipedestación, levantarse y dar unos pasos, ¿no? Ya el paciente deambula, entonces ya lo puedo sacar del pasillo, siempre con compañía, ¿no? O en otros sitios ya lo sacan pues afuera, en un área verde, etcétera, ¿no? Acá está. El paciente todavía está encamado, la dismovilidad es severa, hay que realizar cambios pasivos, posturales. El paciente lo debe hacer, perdón, el terapeuta lo debe hacer. Y también de esto he visto que saben bastante las enfermeras, las técnicas, cómo movilizar a un paciente que no tiene, pues, no mueve ni un dedo, chicos, y todavía son obesos. Entonces hay que asear esa cama. Tienen incontinencia, tienen que ponerle ahí su matra, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no me acuerdo. Le ponen ahí como un plástico para que moje pues el colchón, evitar que moje, ¿no? Entonces hay que movilizaciones pasivas, siempre hablando al paciente, estimulándolo verbalmente también, y si ya puede pararse, hacer otras actividades, ¿no? Sentarse, el paciente está encamado, hay también técnicas para nosotros, ¿ah? O sea, no se trata de que yo soy un capo, entonces para que el paciente se movilice, yo agarro los brazos y lo cambio, y después aparecen pues las hernias. Yo veo bastante hernias en enfermeras técnicas, ¿no? Por pacientes que no tenemos muchas técnicas, son como obreros, ¿no? Entonces, la técnica del cuidador también es muy importante para cuando movilice al paciente. Hay pues pacientes obesos. Por ejemplo, ustedes ven acá, mira, observen la técnica, cómo hace el paciente. Le dice, señor, abráceme. No, tú lo abrazas por ahí, por la parte de la espalda, cruzas los dedos y lo movilizas, ¿no? Si el paciente te puede colaborar, hay pacientes hemipléjicos, por ejemplo, ¿te va a ayudar? No te va a ayudar, ¿no? Y si el paciente está inconsciente, peor todavía, ¿ya? Las transferencias dependerán del grado de dependencia del enfermo, ¿no? Ir requiriendo mayor a menor grado de ayuda según el mismo. La bipedestación igual, ¿no? Si tiene o no tiene equilibrio, ya puede dar pasos. Por lo que nosotros buscamos es la bipedestación lo más antes posible, pero de acuerdo a las condiciones de nuestro paciente, ¿no? Y acá ya el paciente está fuera, pues, ¿no? De las instancias, ya está en las áreas verdes, se sienta un ratito, ya está con los familiares, etcétera. Este es un pensamiento, chicos. A un niño le toma cerca de un año aprender a caminar. Ustedes saben eso, ¿no? Y 10 años en autovalerse. Una persona mayor puede perderlo en un día, ¿no? No, pero le da un ACV. Ya lo veías en la mañana, en la noche está en UCI. ¿Ya? Muy bien. Chicos, voy a llamar. Hay una actividad que hemos hecho. A ver, esto ya lo cierro. Nuestra segunda lista. Estamos todos, ¿no, Lucero? Sí, Héctor. 47 personas. Bueno, ya.
Hay creo que como 4 personas que no me han enviado hasta ahora su esto. Está acá Lisbeth Figueroa. Lisbeth Figueroa Quispe. No está, ¿no? Ya. Catherine del Pozo. Presente, doctor. Hola, ¿qué tal, Catherine? Carl Castillo, Johan. Presente, doctor. Ujú. Ujú. Ya. A ver otra vez. Ya. Lisbeth Figueroa no está, ¿no? Ya. Catherine está. Johan está. Incrist Farfán. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hola Incrist. Mayrut Carrión. Mayrut. Ya. Ariana Molina. Ariana. Presente, doctor. Ariana. Hola Ariana. Jorge Álvarez. Presente, doctor. Jorge Buenas tardes. Álvarez. Presente, doctor. Hola, Buenas Jorge. tardes. Al- Hola, ¿qué tal? Alicia Valenzuela. Presente, doctor. Hola Alicia. Wilber Tumpe. Presente, doctor. Wilber Tumpe. Doctor, ¿me ¿Qué escucha? tal, Wilber? Shani. Sí, te escucho, Wilber. Shani Presente, Rodríguez. Presente, doctor. Shani, ya. Sí, doctor. Rodrigo Atausinchi. Presente, doctor. Rodrigo. Presente, doctor. Hola, Rodrigo. Karen Presente. Camacho. Presente, Karen. doctor. Presente, doctor. Hola, hola Karen. Fernando. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yosmara. Presente, doctor. Buenas tardes. Yosmara. Hola, Presente. Yosmara. José Carlos Serrano. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Hola, ¿qué tal? Diego Cáceres. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Anaís Palomino. Presente, doctor. Anaí. Hola, Anaís. Miriam Cayer. Presente, doctor. Hola, Miriam. Daniela Sánchez. Presente, doctor. Hola, Daniela. Claudia. Presente, doctor. Buenas tardes. Un ratito. Ya, hola, Claudia. Un ratito.
A ver. Daniela, Claudia ya está. Ya, perfecto. Ujú. Carol Paguada. Presente, Carol, doctor. Presente. ¿qué tal? Carol. Alicia, Lucía Núñez. Presente, doctor. Hola. Dafna Ortiz. Presente, doctor. La Dafna. Diana Cala. Presente, doctor. Diana. Presente, doctor. ¿Me Diana, escucha? ¿qué tal? Sí te escucho, Diana. Zuleika. Presente, doctor. Zuleika. Milagros. Presente, doctor. Milagros, ¿qué tal? Yul. Presente, Yul doctor. Abarca. Presente, Hola, doctor. Yul. Fiorella. Doctor, presente. Fiorella está. Sí, Hola, doctor, Fiorella. presente. Helen Díaz. Helen. Presente, doctor. Ya, ¿qué tal, Helen? Ayrton Mormontoy. Ayrton. Ayrton no está. Ayrton. Gabriela. Es como música de tú te fuiste de aquí, de nada mundo. Dafna, tu audio. Voy a llamar un rato, Diego, tranquilo. Estoy llamando, tengo otra lista acá. Mayrut escribió en el chat. Mayrut. Presente, doctor. ¿Quién dijo presente? Mayrut Carrión, doctor. Ah, Mayrut. ¿Dónde andas, Mayrut? ¿Estás acá? ¿Dónde andas, Mayrut? Ya. Gabriela no está. Romario, Chile. Presente, doctor. Hola, Romario. Sharon Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Sharon, ¿qué tal? Lucero, nuestra delegada, ¿está? Presente. Lucero. Pauli. Presente, doctor. Pauli, ¿qué tal? Kelly, Vaca. Presente, doctor. Ya, ¿qué tal? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ahí ya. Hola, Rodrigo. Estás oculto, creo, Rodrigo. Celia Herrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Celia. Yulisa. Presente, doctor. Buenas tardes. Yulisa. Gonzalo Paniura. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Gonzalo. Jacqueline Mendoza. Presente, doctor. Jacqueline, ¿qué Pre- tal? Carlos Arenas. Presente, doctor. Carlos. Hola, Carlos. Ana Quintanilla. Presente, Ana. doctor. Presente. Buenas Hola, tardes. Ana. ¿Qué tal? Benjamín Dávalos. Presente, doctor. Benjamín.
Hola, Benjamín. María Fe. Presente, doctor. Buenas tardes. María Fe. María Fe. Frank. Presente, doctor. Buenas Frank. tardes. Sí, doctor. Hola, Frank. Presente. Marian Morales. Marian. Presente, doctor. Buenas tardes. Marian. Hola, Marian. Marcelo David. Presente, doctor. Buenas tardes. Marcelo. Hola, Marcelo. Juan Condori. Presente, Juan. doctor. Buenas tardes. Chicos, ¿alguien que no haya llamado? Doctor, disculpe. Recién pude activar mi audio. Lisbeth Figueroa, por favor. Ana Gabriela. No, Lisbeth Figueroa. Lisbeth. Ay, ya. Disculpe. Ya. ¿Alguien que no haya llamado, chicos? ¿Alguien que no haya llamado? Ujú. Ya, bueno. Todos me han mandado vuestros artículos, ¿no? Ya. Perfecto, Doctor, seguimos. disculpe. Creo que para el tercer aporte también podría ser los artículos. Ah, sí, buena idea, buena idea. A ver, un ratito, chicos, voy a actualizar esto. Ya. A ver. Ahora estamos, ¿qué fecha es ahora, chicos? Mayo, ¿no? 5, 5 de doctor. mayo. 5. Hay 3 alumnos, Lucero, que no está su artículo acá en el sistema. Hay 3. Ya. Muy bien. Voy a compartirles ahora. Tun, 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 tun. Lucero, ¿se puede ver? Sí, doctor, ya se puede visualizar. Lucero. Ya, perfecto. Sí. Pues ahora, mira, en este último aporte, vemos a dismovilidad. La próxima clase vamos a hablar también de lesión medular, la rehabilitación de los pacientes con lesión medular, vamos a hablar de Asia, y también vamos a terminar este tema de lesiones centrales. ¿A quién me refiero con lesiones centrales? Son pacientes generalmente hipertensos o con algún factor de riesgo que hacen un infarto cerebral, un ictus, ¿no? Y quedan hemipléjicos. La rehabilitación de estos pacientes también tiene un montón de programas, es parecido a los pacientes con PCI. PCI es a niños, como ACV es a adultos, ¿ya? Lesiones centrales. Le llamamos lesiones centrales porque es el sistema nervioso central, ¿ya? A ver. Las causas más frecuentes de lesión cerebral, si ustedes ya las conocen, ¿no? Las pueden ser una enfermedad cerebrovascular que produce una hemiplegia. También hay hemiplegias por traumatismos de graves, accidentes de tránsito, motos, caídas, obreros, etc. Una hemorragia epidural o subdural. Los tumores cerebrales producen, doctor, hemiplegias, por supuesto. Y las complicaciones de una meningoencefalitis, TBC, si ustedes han visto alguna vez TBC meningia, puede producir una hemiplegia, ¿no? O la sífilis, bueno, antes había bastante, ¿no? Cuando no conocíamos pues los antibióticos, ¿no? Pero ahora ya es más anecdótico, ¿no? Si un paciente llega a hacer una neurosífilis, es porque generalmente son pacientes con VIH, ¿no? En estadios crónicos, ya con SIDA, hacen todavía neurosífilis, ¿ya? Pero ahora no es tan frecuente. Muy bien. ¿Qué es un ACV? Es una pérdida de la función motora voluntaria, esta es la palabra, voluntaria de un hemicuerpo, ya sea pues el derecho o izquierdo, de comienzo brusco y de evolución a la cronicidad, ¿ya? La OMS la define como el desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global de la función cerebral.
puede persistir más de 24 horas, ¿no? Eso lo diferencia de los trastornos trastornos transitorios, perdón, trastornos isquémicos transitorios, ¿no? Y no tiene otra causa aparente que un origen vascular. O sea, el 95%, 90% de las causas son de origen vascular, ¿ya? Si ustedes buscan en el Medline, en internet, etcétera, el accidente cerebrovascular van a encontrar con diferente nombre, ¿no? Y han evolucionado. Ahora los neurólogos le llaman SBs, ¿no? Enfermedad cerebrovascular. Los españoles le dicen desorden cerebrovascular o apoplejías. Ya van a encontrar diferentes nombres. Accidente cerebrovascular también ACVs, ataques cerebrales, ictus, ¿no? Los americanos le llaman como stroke. Hay Asociación Americana de Stroke, por ejemplo. Los neurólogos, los vasculares están metidos ahí, ¿ya? También le conocen como ictus. Nosotros acá en nuestro argot médico le conocemos como derrames, ¿no? ¿Qué le ha dado, señor? El doctor me ha dado un derrame cerebral, ¿no? Derrame o ataque cerebral también. Ustedes, chicos, esto conocen bastante, ¿no es cierto? ¿De qué estoy hablando acá? A ver, Mayrut, ¿estás acá, Mayrut? ¿Dónde estarás? A ver. ¿Qué es? A ver, explícanos, por favor, para avanzar. Yul, ¿estás ahí, Yul? Sí, doctor, sí estoy presente. Yul, a ver, ¿qué ves? ¿De qué estamos hablando acá? Sería la vascularización. Sí, doctor. Vascularización del ¿Decías, Yul? ¿Me escucha? Ya. Sí, te escucho. Levanta un poco la voz, pero. Ay. Ya, doctor, sí, le decía que es la vascularización del encéfalo. Vemos el sistema principal, ¿no? El polígono de Willis y sus diferentes ramas. Ajá, ya. ¿Le describo? Sí, no, lo que quiero saber, a ver, coméntame cuáles son las arterias que irrigan por el cerebro, eso es y de dónde vienen. Ya. Bueno, en este caso tenemos el polígono de Willis, ¿no? Que está conformado inferiormente por las arterias vertebrales que forman la arteria basilar. Están las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores, ¿no? Que son ambos dos a cada lado, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. También tenemos por la arteria carótida la arteria cerebral media, que también va a dar una hacia la derecha y otra a la izquierda. Y anteriormente tenemos la arteria cerebral anterior, ¿no? Justamente comunicado por la arteria comunicante anterior. Cada una de estas tiene sus segmentos. Bueno, eso vemos en la imagen con vista inferior, ¿no? En este lado. En la otra imagen ya también vemos, bueno, las arterias tanto la carótida, así como la arteria vertebral, bueno, que están en la región cervical, ¿no? Vemos la arteria carótida externa. Excelente, Julio, excelente, está bien ahí. Básicamente tenemos dos sistemas, ¿no? Hay una arteria basilar que está formada por las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, ¿de dónde vienen, Yul? Las arterias vertebrales. Doctor, no lo escuché bien. ¿De dónde vienen las arterias vertebrales? Acá está, mira. Doctor, acá está. Si no me equivoco, es de la arteria... ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Subclavia. Ya. Si no me equivoco, sí. A ver, chicos, otro. Alguien, a ver. Ya no, un nombre. Importante. Diana, ¿estás ahí, Diana? Sí, doctor. Diana, ¿de dónde vienen las arterias vertebrales? Doctor, creo que vienen de lo que es el arco aórtico, desde la arteria carótida común y también de la arteria subclavia.
Ajá, ya, perfecto, muy bien, ya. ¿Qué más? ¿Qué más hay que preguntar de acá? Bueno, igual, ya. Estos chicos, ¿se acuerdan? A ver, Wilber Tumpe. Wilber, Doctor, ¿me escucha? te escucho, Wilber. ¿Qué ves? ¿Qué ves acá? Ahí tenemos las dos, ¿cómo se llama? El homúnculo de Penfield, doctor, en su porción sensitiva y porción Ya. motora. La anterior es la Ajá. porción motora y la porción sensitiva. Muy bien, muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿Qué Es utilidad la tiene corteza estos motora, homúnculos? doctor, que principalmente nos indica a nivel de lesiones qué región o qué porción del cuerpo una persona no podría mover o si tuviera una alteración a ese nivel, ¿no? Ya. La corteza motora, ahí está esquematizado, pues ustedes ven ahí, todas las neuronas que van a formar las de las pirámides y van a formar del hemicuerpo, ¿no? O sea, las neuronas que van a formar la parte motora de cualquier hemicuerpo, ¿no? Ahí ustedes ven el homúnculo, ahí está esquematizado, qué área del cerebro, por ejemplo, mueve nuestros dedos, las manos, la lengua, me observen la lengua, los brazos, etcétera, ¿no? Si ustedes cortan la irrigación a nivel de estas áreas cerebrales, o sea, van a tener pues una hemiplegia. ¿Qué irriga esta área? A ver, Gonzalo, ¿estás ahí, Gonzalo? Paniura. ¿Quién irriga a los homúnculos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna arteria? Eso, la arteria cerebral. Es lo único que tienen que acordarse, muchachos. Muy bien, excelente. ¿Ya? Algo de epidemiología, chicos, de los ACVs. Dice, según la OMS, el ACV constituye la segunda causa global de muerte. Ya, acá tengo un par de datos que todavía no concuerdan. Y la tasa de recurrencia a los 2 años va del 10 al 22%. ¿Alguien quería intervenir, creo? ¿O levantando la mano? Ya. No, disculpe, sin querer lo presioné, doctor. Ya, no hay problema. A partir de los 50 años, muchachos, la incidencia de ACV se duplica por cada década de la vida. O sea, la gran mayoría de ACVs que vemos, por ejemplo, en el seguro, yo veo a partir de los 50, 55 años. Y la etiología más frecuente es la hipertensión arterial, ¿ya? Esta es una de las 15 primeras causas de muerte. Esta es una estadística ya un poco antigua, ¿no? Mira, de hace 10 años. Infecciones respiratorias agudas bajas, neumonías. O sea, ¿de qué muere la gente en Perú? Ese es el esquema ¿no? Enfermedades, neumonías, ya está. Enfermedades cerebrovasculares, mira, 29.1%. Enfermedades isquémicas del corazón, infartos agudos de miocardio, 26%. Enfermedades hipertensivas, 24.4%. Septicemias, cirrosis, lesiones intencionales no determinadas, diabetes, cáncer. O sea, el cáncer no es considerado todavía una etiología principal, ¿no? En países desarrollados creo que el cáncer es la más frecuente, o creo que va después de las isquémicas del corazón. En realidad las causas vasculares pues son las que están comandando estas tablas, ¿no? Pero todavía en Perú, hace 10 años, eran las neumonías, ¿no? Y las enfermedades cerebrovasculares. Pero ¿qué pasa si el paciente no muere? Queda pues con una hemiplegia, ¿no? La recuperación de un paciente con un ACV, chicos, solamente el 10% se recupera totalmente. El 40% se puede recuperar parcialmente, puede seguir trabajando con ciertas limitaciones, ¿ya? Ahora, otro 40% están incapacitados para trabajar, pero pueden valerse por sí mismos. Doctor, ya no puedo ir a trabajar, ¿por qué? Porque me ha dado una hemiplegia derecha, yo soy derecho, no puedo usar la computadora, me olvido las cosas. A veces hay pacientes incluso con afasias, entonces ya su capacidad laboral ha menguado totalmente. Pero puede, pues, valerse por sí mismo, o sea, puede bañarse de repente con supervisión, puede comer, pero laboralmente el paciente, por ejemplo, era un microbusero,
o era un ingeniero, entonces esas actividades ya no las va a poder hacer, ¿no? Y algunos pacientes, chicos, quedan en condiciones de gran incapacidad, o sea, llegan con una fascia total, una hemiplegia espástica que limita la marcha sin equilibrio. Dice, las SB son la primera causa de invalidez en el salud. Es una estadística del 2014. Según los informes de neurología, los últimos 8 años, al 2018, las SB fueron la primera causa de mortalidad entre los pacientes hospitalizados. ¿Ya? Factores de riesgo para ACVs, ustedes ya los conocen cuando han hablado de hipertensión, diabetes. Los no modificables, la edad, ¿no? Sobre todo. Los varones tienen más infartos cerebrales, el sexo también, la raza y la herencia. Ahora, los modificables, yo creo que en primer lugar está pues la hipertensión arterial. Pacientes no controlados es un factor de riesgo bien severo para ACVs, ¿no? Diabetes, tabaquismo, esto generalmente se junta, ¿no? Pacientes diabéticos que fuman, son obesos, síndrome metabólico. Este cuadro lo encontré hace poco, por si acaso, porque todavía lo pone como nuevos. Algunos están en discusión, por ejemplo. Yo la verdad no creo que la migraña por sí misma sea, pues por sí sola, sea una causa de ACVs, ¿no? Foramen oval permeable, aneurismas del septo interarticular, el flujo lento en cavidades cardíacas, también lo están estudiando como factores de riesgo para un ACV. Pero lo que ustedes deben recordar es los no modificables y los modificables, ¿ya? La presión arterial a la cabeza. Hay una clasificación para ver si la enfermedad vascular fue hemorrágica o isquémica. Las más frecuentes, chicos, de los infartos son los isquémicos, pues, ¿no? Puede haber también causas hemorrágicas, hasta el 20% de los casos, y una trombosis venosa cerebral, 5%. En Cusco, bueno, yo no le he tenido casos de verlo, pero las hemorrágicas y las isquémicas son las más frecuentes, ¿ya? Y las isquémicas, mira, el 20% son transitorias y el infarto cerebral es en el 80% de los casos. Pueden ser causas de una arteriosclerosis de grandes vasos o enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo u otras causas, valvulopatías, neurismas, qué sé yo, o indeterminado, ¿no? Entonces, solamente para mostrarles a este cuadro nos sirve para ver cuáles son las causas más frecuentes de enfermedad vascular cerebral. Las isquémicas, dentro de las isquémicas, los infartos cerebrales. ¿Ya? Pam, pam, pam. Este es más o menos esquemáticamente, en pocas palabras, el proceso fisiopatológico de la isquemia. O sea, uno de los órganos que más necesita oxígeno, aparte del corazón y los riñones, son pues el cerebro, ¿no? Cuando hay un proceso de aterosclerosis, hay una disminución del flujo vascular de un área cerebral, por ejemplo, los homúnculos, hay una disminución de oxígeno y de glucosa, que es por donde se alimentan pues nuestras células, ¿no? Nuestras neuronas, y las neuronas son muy lábiles a la disminución del oxígeno y de la glucosa. Esto va a disminuir el aporte de ATP. Hay una despolarización descontrolada de estas neuronas, liberación de neurotransmisores, el glutamato, el aspartato, incremento de ácido láctico. Si esto no se recupera, hay un incremento de calcio, nivel citoplasmático, incremento de radicales libres y una muerte de las neuronas a nivel de este área, ¿no? Y también hay otras que todavía pueden recuperarse, por eso le hablan de las lesiones de penumbra cerebral, ¿no? Eso, chicos, siempre lo pongo porque ustedes, como médicos que van a hacer, también deben de recordar, ¿no? Cuáles son los síntomas de los infartos cerebrales y debemos reconocerlos al toque para no tener problemas. El paciente, para hacerle un proceso de embolismo, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si un paciente con factores de riesgo probablemente en la mañana no puede hablar, tiene una parálisis facial central o tiene un problema al caminar, no tengo equilibrio, me caigo, mi pierna no funciona, problemas en la visión, cefalea intensa o adormecimiento, parálisis de un brazo, ustedes son síntomas de alarma
probablemente sea un infarto cerebral, y eso hay que llevarlo a un centro hospitalario, pues a emergencias, ¿no? Ya, para que sea tratado cuanto antes este paciente. Ya, hay un proceso acá y siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo diferenciamos las parálisis faciales centrales de las periféricas? No sé si han visto ustedes esto en los hospitales. A ver. Gonzalo ya llamé. Kelly, ¿estás acá, Kelly? Los netercitos. Sí, doctor. ¿Alguna vez has visto una parálisis facial central, Kelly? No, doctor. ¿No? ¿Periférica? Sí, bueno, doctor, solamente en clases las hemos visto, ¿no? Ya. Chicos, ¿alguien ha tenido alguna experiencia? ¿O podríamos diferenciarlas? Marcelo, ¿estás acá? Marcelo Cáceres. Sí, doctor, presente. Hola, Marcelo. ¿Escucha? Clínicamente, ¿podríamos diferenciar una parálisis facial de otra central? Una parálisis facial periférica y una central. Sí, doctor. Bueno, la Marcelo. central es solo en la parte inferior de la cara y la periférica es, digamos, casi toda la hemicara homolateral. ¿No? O sea, también es llamado el signo de Bell. Eso, ya. Ya. O sea, en la central no hay signo de Bell. Yo creo que no, doctor, porque la otro homónimo de la parálisis periférica es la parálisis de Bell, ¿no? O sea, es... Ajá, ya. Acá, si ustedes ven el esquema, chicos, de la inervación de la hemicara, ¿quién inerva la parte motriz de las hemicaras, chicos? A ver. Benjamín, ¿estás ahí, Benjamín? Sí, ¿No doctor, estás, es el Benjamín? séptimo par craneal, doctor. Ahí está, el séptimo par craneal. Esa es la parte motriz de la cara, ¿no? Y la parte sensitiva. Sería el trigémino, doctor. Eso, el trigémino. Siempre hay que diferenciarlo, por si acaso. Entonces, acá en esta imagen, chicos, observen en la parte superior, los núcleos de este nervio del facial están a nivel del mesencéfalo y tiene una inervación cruzada también, o sea, de los dos hemisferios. Si nosotros tenemos, o sea, si hay un paciente con una lesión a nivel periférico, o sea, que ya salió del núcleo, o sea, están los nervios periféricos acá, entonces la parálisis va a ser de toda la hemicara, y esa es la característica de las parálisis faciales centrales, periféricas, ¿ya? Si ustedes ven al paciente, clínicamente, al paciente con una parálisis facial periférica, o sea, se cae toda la hemicara, ¿ya? Toda la hemicara, pero en las parálisis faciales centrales respeta la frente, ¿ya? Respetan la frente. Entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar eso, porque cuando ustedes estén internos ahí, van a venir pacientes, con un montón de pacientes vienen con parálisis faciales periféricas, pero por ahí viene un paciente con una parálisis facial central y hay que conocerla y diferenciarla. Por ejemplo, acá en la parálisis facial central, la lesión ha sido acá, a nivel central. Entonces, solamente va a tocar la parte inferior de la cara. Ya, eso es importante, muchachos. Ya, la hemiplegia en fase flácida o en fase de shock también, cuando ustedes lo están viendo en horas o días recién desde la lesión, puede haber una parálisis facial central, la flacidez, eso es lo que la flacidez, no hay espasticidad acá. ¿Ya? El paciente tiene el brazo caído, totalmente caído. ¿Ya? Puede haber reflejos abolidos, disminuidos, los reflejos profundos también están disminuidos y también hay reflejos patológicos, ¿no? Sobre todo el de Babinski, ¿ya? Seguimos.
Pero ya en la hemiplegia espástica el paciente adopta ciertos patrones, sobre todo el hemicuerpo, la parte braquial. En la espástica hay incremento del tono, puede haber los músculos de la cara, no están afectados por cierta hipertonía, los miembros superiores están en flexión. Si ustedes ven acá también creo que se ve, ¿ya? O sea, el codo está flexo, la mano en puño, hay hiperreflexia, es lo que lo diferencia de la parte flácida. Puede haber clonus, o sea, le tocas un dedo y empieza el paciente a hacer contracciones patológicas, ¿no? También persisten los reflejos patológicos. La marcha del segador es otra característica del paciente espástico. O sea, el paciente, hemos hablado de marcha, ¿no? ¿Se acuerdan que el paciente tenía que abducir la cadera, o sea, abrir la cadera para poder caminar? Porque como no podía doblar la rodilla, ¿no? Entonces no puede hacer una marcha adecuada, ¿no? Por eso le llaman la marcha del segador. Y también puede haber sincinesias. Sincinesias son contracciones involuntarias de algunos músculos que no han sido llamados, voy a decir. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, yo le digo a un paciente, a ver, un ratito, chicos, estoy con un tema. Les decía, hay algunos pacientes que, por ejemplo, le dices, a ver, señor, levante el brazo derecho, ¿no? Y empiezan a gesticular, a mover los párpados, a mover los labios de la boca. Eso se llaman sincinesias. Le dice, señor, a ver, dobla el codo. El paciente dobla el codo y hace un movimiento también de los dedos. O sea, no tendría por qué hacerlo. Como no tiene un buen control motor, o sea, de solamente ese músculo de flexión, o sea, del bíceps, el paciente también inconscientemente activa, hay otros músculos como los flexores, y a eso se le conoce como sincinesias, ¿ya? Acá la postura básica, muchachos, del paciente con espasticidad, ¿no? Por ejemplo, el miembro superior del hombro está aducido. Observen la figura de la señorita, el hombro está aducido o en rotación interna, el codo generalmente semiflexo, con flexión de 90 grados, el antebrazo pronado, o sea, la muñeca hacia abajo, la muñeca está flexa y los dedos también flexos, o sea, la manito está en puño, ¿no? Y el pulgar también aducido, o sea, como un pulgar cautivo, o sea, la mano hacia adentro, el pulgar dirigiéndose hacia el quinto dedo, ¿ya? Y en la postura del miembro inferior, acá el codo estaba pronado y estaba flexo, pero acá ya también la rodilla está en extensión, ¿ya? El tobillo está en equino, o sea, hacia abajo, por contracción de los gemelos, o puede estar también en varo, ¿ya? Y eso produce una marcha característica del paciente hemipléjico, ¿no? Si ustedes ven esta señorita, por ejemplo, su bastón está muy largo, tiene que doblar, levantar el hombro para poder apoyar, ¿ya? Y esta es la postura clásica que les digo, ¿no? El hombro aducido, o en rotación interna, el codo flexo y los dedos en ya sea pronación y en los dedos flexos, ¿ya? Hay algunos síntomas más discapacitantes y son más frecuentes en el paciente hemipléjico. La parálisis también, los trastornos de sensibilidad profunda. A veces ellos no reconocen cuando tú tocas, señor, le estoy tocando, a ver, cierra los ojos, y tú movilizas, por ejemplo, el segundo dedo, ellos no saben reconocer eso, ¿no? La desincronización sensitivo-motora, alteración del esquema corporal, trastornos posturales, lenguaje, psicológicos, trastornos en las funciones mentales. Los pacientes se deprimen, no recuerdan algunas cosas básicas también, o puede haber trastornos esfinterianos, incontinencia anal, vesical, etc. Hay un término importante, chicos, si alguno puede encontrar un artículo de esto, sería genial revisarlo.
es la neuroplasticidad. Dice, es un proceso en el cual las neuronas aumentan sus conexiones con otras en forma estable y a consecuencia del aprendizaje, la experiencia y la estimulación. Cada vez que ustedes estudian o hacen ejercicio o quieren aprender alguna, no sé, un pasatiempo, tocar guitarra, el piano, en realidad nosotros estamos estimulando a nuestras neuronas mediante la experiencia y la estimulación sensorial y cognitiva a que hagan nuevas conexiones, ¿no? Para que este cerebro se adapte y mande nuevas señales a las uniones mioneurales, ¿ya? Es un proceso intrínseco del cerebro que se desarrolla debido a una estimulación diaria y a las experiencias. Estos chicos, o sea, la base fisiológica y la base científica de la rehabilitación está metida en esto de la neuroplasticidad. ¿Por qué nosotros hacemos terapia a un paciente que le ha dado un infarto? Para estimularlo neurológicamente, para que este paciente otra vez se relancen las conexiones entre las neuronas que han quedado vivas, para que esta neurona que no estaba entrenada para que levante el brazo, para que haga una actividad de prensión, pueda hacerla otra vez, ¿no? Para que tenga mejor control de la postura, para que mejore la marcha, para que disminuya la espasticidad, etc. Entonces, la fisioterapia es una estimulación a la reorganización ordenada de los componentes motores. Si ustedes ven ahí, una neurona en estado natural, ¿no? Está la dendrita, el soma, etcétera, el axón, una neurona en entrenamiento y una neurona tras el aprendizaje, ¿ya? Esto pasa en niños, pasa en ustedes, pasa en un paciente hemipléjico también, ¿ya? Esto de las fases lo voy a pasar para la siguiente mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a dejar de presentar. Chicos, el próximo jueves vamos a tener la reunión. Lucero, ¿estás ahí? Lucero. Estaba pensando, muchachos, cómo hacer las rotaciones de la próxima semana. Ha habido problemas pues en el acceso al hospital, ¿no? Y no creo que cambie la próxima semana, entonces volveremos a las actividades de nuestros casos clínicos, ¿les parece? Doctor, disculpe, o sea, mañana los grupos que nos tocaría ir al hospital, ¿no vamos a ir? El problema, Yosmara, es que no les están dejando entrar. Si pueden ustedes entrar, no hay problema. Yo les muestro el servicio. Es que en realidad... Kelly me llamó ayer, ¿no? Dice que no les han dejado entrar, pues. Es que, entonces, bueno, en otros cursos, doctor. ¿Qué hacemos? Disculpe, nos dicen que entremos, pero uno por uno y no diciendo que vamos a ir a rotar. O sea, con otras. Ya. Como diciendo que vamos a ir a recetas o cosas así. Bueno, eso es lo que normalmente hacemos. Voy a donar sangre, van, entran y voy a donar sangre. Voy a visitar a mi abuelito. Más o menos así. O voy a recoger una receta. Ajá, exacto. Ya, chicos, no hay problema. Por mí, yo voy a estar mañana, tengo consulta de 8 a 12. Los que puedan entrar, no hay problema. Y lo que quiero es conocerlos y mostrarles el servicio. Dime, Lucero. Doctor, sí, le iba a decir que ya se ha quedado de los horarios en el cual van a asistir cada 2 personas y hay 2 grupos nada más que son de 3 de acuerdo a sus grupos de rotación. Ya, no hay problema. Voy a hacerles así una mirada rápida a nuestro servicio, chicos, y verlos, pues, ¿no? Eso quiero hacer mañana, Lucero. Y la próxima semana completaremos con los que faltan, pues, ¿no? Porque como han entrado diciendo, no, vamos a entrar a rotar, así los vigilantes, pues, se ponen saltones. Ya, en realidad no hay, pues, una autorización escrita, por eso podemos hacerlo así, subrepticiamente, Lucero, ¿está bien? Sí, doctor, está bien. Ya, tienen que estar de acuerdo, pues, chicos, si no,
Nunca nos vamos a conocer. Y ustedes no van a saber, pues, siquiera cómo es un tanque de hidroterapia. Eso es lo que quiero. Dime, Alicia. Doctor, disculpe, si el día sábado también va a haber el horario en el que podamos asistir al seguro. ¿A partir de las 10? Vienen, pues vienen. Vengan a partir de las 9:30, así un ratito. Y les voy a mostrar. Son minutos, chicos, son minutos nada más, porque yo también tengo actividades. Yo mañana tengo consulta, el sábado tengo certificados de discapacidad, entonces de 8 a 9 estoy full. Entonces me esperan con paciencia, por favor.